Hola, ¿qué tal? Muy buen jueves, perdón, para todos. Es la costumbre, en un break fuera de agenda, eh, debido al feriado del día de mañana. Fran, ¿cómo estás? Buen jueves y víspera de fin de Buen, semana largo. súper largo. Buen día, Robert. Buen día a todos. Acá estamos, en fuera de programa, diría Lelutier. Allá vamos. Exactamente. Dudábamos si hacerlo o no, pero bueno, dada la coyuntura que estamos atravesando en este em, proceso electoral a una semana, pensamos que era importante hacerlo, al menos para dar un pantallazo rápido de lo que estábamos atravesando. Así que bueno, arrancamos rápido, lo titulamos la tormenta perfecta, porque si veníamos mal, siempre se puede estar un poquito peor. Así que ahí vamos con la presentación. Bien, la tormenta perfecta. En el punto internacional lo venimos viendo, la baja de la tasa en Estados Unidos complica un poco el panorama local. Em, Hoy se conocieron datos de inflación y fueron mixtos, con lo cual todo sigue como demorándose un poco más. Estados Unidos está logrando dominar la inflación, pero bueno, está costando un poquito más de lo que eh, eh, nos gustaría o lo que el mercado espera. Venimos diciendo hace varias semanas que esto es un escenario optimista del mercado, eh, que no se termina de cor- comprobar en el corto plazo. Por otro lado, tenemos un problema con el tema de la siembra, fundamentalmente. Uno de los principales commodities exportadores que tiene la Argentina, que es el trigo, viene bastante complicado, bastante dañado, y sumado a eso, el precio internacional que no ayuda. Otro hecho, Fran, bastante importante esta semana fue el tema de la brecha, ¿no? Sí. Bueno, ya por ahí el dato del Blue es más conocido para todos, que pasó los 1.000 pesos. Pero bueno, el CCL, que quizás es el que nosotros más seguimos también, tuvo un par de días violentos donde el central salió a rescatarlo y bajarlo del techo en los últimos minutos, como va haciendo siempre. Eh, Llegó a estar en 980 pesos, creo que fue el día lunes, si mal no recuerdo, Ujú. y terminó en 960, después siguió bajando un poco más, y tratando de sacar medidas, más manotazos de ahogados con nuevas medidas restringiendo justamente la operatoria de SCL. En este caso le tocó a las empresas que son del exterior, es decir, que sucursales, digamos, de empresas en el exterior con cuentas en la Argentina, para tratar de frenar un poquitito esa demanda de CCL o caída de demanda de pesos, si se quiere. Y ya lo vemos, creo que alguna vez lo comentamos, que todos somos vendedores de pesos. Nadie se quiere quedar con, con los pesos en la mano. Ahí vamos a hacer en unos minutos algunas aclaraciones con respecto a eso. Pero sin lugar a duda ha sido para nosotros, desde el punto de vista local, el driver de la semana. Eh, el plan platita, que genera más inflación, y esto ya se empieza a notar. eh, y la duda que tiene el mercado es si tenemos un ministro que sigue con chances para un balotaje, si va a haber otro plan platita o si va a haber un plan despedida. ¿Sí? La verdad que el plan platita empeoró bastante el panorama macroeconómico y en el fondo termina siendo casi como un tiro en el pie para la estabilidad del gobierno previo a las elecciones. Eh, Así que bueno, ahí hay como una falta de coordinación bastante grande en el manejo de la macroeconomía. Pensemos solamente en que el gobierno pospaso, cuando devalúa, quita parte del impuesto país al dólar tarjeta y solidario y ahora lo vuelve a poner. Lo puso el lunes, eso también gatilló como una especie de suba en los dólares alternativos porque, bueno, estaba mucho más barato.
eh, y eso también hace subir a los dólares alternativos. Llega el invierno, otro escenario bastante duro para la economía. Ya en julio ya los datos fueron de cierta contracción con respecto al año anterior. Si bien no fue tan malo, ya en agosto los datos de agosto empiezan a ser ya un poco más preocupantes. Y como decía Fran, llegó una nueva normativa que afecta fundamentalmente a las empresas del exterior, algo también al inversor local, aunque bueno, son para operaciones bastante grandes, pero bueno, sin lugar a dudas, alguno puede quedar ahí un poco atrapado. Pero ya vamos a ver un poco el por qué el gobierno mete esta medida, ¿sí? Justo una semana antes de las elecciones. Y finalmente tenemos un escenario binario, ¿sí? En función al resultado electoral, es qué es lo que puede pasar y qué es lo que puede ser mejor invertir y qué cobertura puede andar bien y si puede funcionar como cobertura. Así que si pasamos al tema de la baja de tasas, ahí podemos ver, segundo, perdón. Bueno, ahí podemos ver el tema de la tasa en perspectiva. Tocó máximos la tasa de 10 años hace poquito, durante el mes de septiembre. Eso también hizo a nosotros, nos hizo caer mucho los activos en dólares y los bonos soberanos en dólares, que pasaron de $35 a 24, $25, o sea, una caída bastante importante. Estamos hablando casi de una caída arriba del 20% en dólares, lo cual no es menor. Si por ahí nos hacemos gráficamente, haber tenido $100.000, después pasábamos a tener $75.000 aproximadamente promedio. Esto, esta suba se frenó esta semana, eso le dio aire a los bonos en dólares. Nosotros a los bonos en dólares, si bien hay factores locales que nos afectan, pensamos que están más atravesados por estos factores internacionales. Pensamos que una baja en la tasa puede ser un potencial alcista muy grande para los bonos. ¿Sí? Pensemos que solamente un 10% a estos precios son eh, $2,5 que se tiene que mover el bono. ¿Sí? O sea, pensemos que una L30 que está cotizando en 25, $26, un 10% son solamente son menos de $3, ¿sí? Ahí es donde nosotros vemos un potencial bastante importante, pero lo atamos más al panorama internacional. Ese proceso, ese ciclo de baja, primero tiene que venir por el lado de una baja en la inflación o una perspectiva en la baja en la inflación, que después se confirme y eso empieza a distender el escenario de esta tasa del bono del tesoro a 10 años, ¿sí? Puede pasar en 3 meses, puede pasar en 6 meses, puede pasar en 9 meses, ¿sí? Por eso no es una inversión para un inversor que quiera tradear apuradamente, sino que es una inversión que puede requerir más tiempo del esperado. Si bien los factores locales, como decíamos, lo afectan, pensamos que no es eh, tan dependiente de los factores locales, sobre todo los bonos ley internacional. Ahí en el gráfico de abajo lo que vemos es la diferencia de spread entre la tasa del bono a 30 años y la tasa del bono a 2 años. Largo plazo contra corto plazo. Están marcados en círculos rojos los mínimos cuando los spreads se hacen negativos o cero, ¿sí? Cuando la tasa de corto plazo es igual a la de largo plazo, por decirlo en términos más sencillos. Y cuando uno empieza a ver las épocas en lo que fue, tenemos, bueno, épocas que algunos nos acordamos más, que sin lugar a dudas fueron complicadas, como por ejemplo en la época del efecto tequila en el año 96, tenemos en el año 2000 con el tema de la crisis de la burbuja tech, ¿sí? Después volvemos a tener con la crisis bancaria, ¿sí? Este aplanamiento lo que marca es mucho miedo, mucha incertidumbre y recesión, ¿sí? Entonces ahí eh, la tasa de corto plazo se iguala, en realidad la tasa de largo plazo se iguala a la de corto, ¿sí? Hay mucha incertidumbre, mucho riesgo y lo que se espera es que el, el mercado vaya hacia un escenario recesivo. Son todas épocas bastante que tenemos en la memoria. Esta fue la crisis que sufrió Macri, acompañado entre sequía.
y suba de tasas en el 2018. Y después tuvimos este spread cuando las tasas de corto plazo se fueron a cero con la pandemia, ¿sí? Entonces ahí hubo un máximo en la tasa de corto plazo que se viene ajustando con la suba de la tasa que está haciendo la Fed. Llegamos a un piso, llegamos a un nivel negativo, a un escenario en donde ya se espera que eh, las tasas cortas están en niveles máximos con respecto a las largas, pero bueno, hizo ahí un doble piso, está queriendo salir como que ya lo peor pasó, pero todavía no podemos remontar de este aplanamiento de la curva, ¿sí? Entonces, hasta que este aplanamiento de la curva empiece a ser dejado efectivamente atrás y vayamos para arriba, vamos a seguir con el precio, por ejemplo, de los bonos eh, de Argentina con precios bastante deprimidos, más allá de lo que haga el gobierno de turno, ¿sí? O sea que para una suba fuerte, potente, necesitamos un contexto internacional que nos ayude, ¿sí? Y ahí es donde vemos cierta demora. El niño no termina de llegar, o lo que es lo mismo, el niño está llegando de manera muy selectiva, ¿sí? En algunas zonas de la zona núcleo están faltando las lluvias. Si vemos este gráfico acá de la derecha, lo que podemos ver es que las perspectivas de lluvia para el país son bastante bajas, inclusive para la zona de la pampa húmeda. Esto está dificultando lo que es la siembra del maíz. eh, la siembra de la soja próximamente y la cosecha de trigo, sumado a un evento un poco inesperado que hemos tenido en el día de hoy, que es una helada, ¿sí? Si bien suave, pero en la mayor parte, pero una helada al fin en la zona núcleo. Esto podría afectar los rindes de trigo, fundamentalmente, que es el que está más próximo a cosechar en el mes de diciembre. Así que este panorama sigue complicando también a lo que es el año que viene, Fran, a todas las cuentas que se hacen sobre lo bueno que puede ser la Sí, cosecha del 2004. sí, ya veníamos con la cosecha de este año mala y decían que, bueno, una buena cosecha nos va a salvar. Parece que no va a ser el caso. Siempre terminamos en la misma, dependiendo de la madre naturaleza, que nos largue un poquito de agua. Eh, pero bueno, parece que encima no vamos a tener suerte, lo cual va a complicar muchísimo el panorama para quien venga, para sea quien sea el que venga, ya sabemos que estas liquidaciones de granos en general aportan significativamente a nuestra tenencia de dólares y no van a estar. Se decía que sí, que el niño nos iba a ayudar y el niño no sé si nos va a ayudar tanto. Así Sí, que este escenario lo que pone de manifiesto es que vamos a tener que tener a mano, ¿sí? Siempre posiciones dolarizadas, y para aquellos que confían en el cumplimiento de los contratos pueden ser posiciones vinculadas al dólar oficial, ¿sí? Decimos esto porque evidentemente con una escasez de dólares eso va a tener una presión sobre el precio de la divisa y dependerá quién gane y cómo implemente el plan, qué tanto uno tenga que buscar la cobertura a través del hard dólar o a través de el dólar divisa. Pero ya podemos prever un escenario para el año que viene quizás no tan optimista desde el punto de vista de la cosecha y de los agrodólares. En el cuadro de abajo, la línea, la gráfica azul, es el precio de la soja que viene en caída, sí, constante desde los precios picos que atravesamos en febrero del 2022, producto de la entre Ucrania y Rusia. Ha sido un golpe bastante importante el que viene sufriendo en las últimas ruedas la soja. Esto, volvemos a decir, todo esto es como para intentar graficar que cuidado con el optimismo que pueda generar el próximo gobierno, el escenario va a ser igualmente complicado o no tan optimista. Entonces ahí es donde hay que tomar ciertos recaudos con las expectativas que pueda generar un cambio de ciclo
en la política económica argentina. El maíz recuperando, también el maíz a veces tiene una cierta correlación con el crudo que ha venido subiendo y los factores internacionales han ayudado un poco a eso, ya que se lo utiliza para cortar como biocombustible. Pero bueno, también venimos bastante por debajo de los niveles de hace un año y medio aproximadamente. El soporte que tiene la soja, y este es por ahí es donde hace un poco, es medio resbaladizo, es una mala cosecha en Estados Unidos. No solamente nosotros tuvimos problemas, Estados Unidos también está teniendo algunos problemas con el tema del RIND, se tiene que ver. Nosotros creemos que eso ya estuvo bastante descontado en estos picos que hizo la soja en esta recuperación, pero si no fuera tan mala la cosecha en Estados Unidos, eh, bueno, la soja tiene margen para seguir bajando. China está en un problema de crecimiento, por lo menos en el corto plazo, entonces eso pone cierta presión en el precio de la soja. Y lo otro que también vamos a tener que ver, que algunos pronósticos climáticos anticipan quizás una sequía para la zona de Brasil, que eso podría darle un poco más de piso, pero todavía ese análisis está muy, muy primitivo. La brecha vuela y cae la demanda de dinero. Acá lo que podemos ver, lo que pasó esta semana, que recién veíamos con Fran, declaraciones de Javier Milei diciendo de que no había que renovar los plazos fijos, le ponen presión al peso. Estas declaraciones son bastante discutidas, inclusive nosotros con algunos empresarios también es un tema que debatimos esta semana. A ver, en este escenario y en función al plan que venga, sobre todo si es hasta un plan moderado, la tasa en peso tiene que perder, los instrumentos tienen que perder. Quizás no es el principal candidato a ocupar el sillón presidencial el que lo deba decir, ¿sí? Eh, Tiene sus intencionalidades políticas, tiene sus intencionalidades económicas, porque ese escenario de dolarización que plantea Milei hoy es mucho más probable que hace una semana, o por lo menos mucho más factible, ¿sí? Pero sin lugar a dudas golpea mucho a la demanda de dinero, puede provocar una salida inflacionaria importante, em, y ahí es más difícil determinar de medir cuál puede ser el daño real. Nosotros coincidimos que no es momento para tener posiciones en pesos atadas a tasa, salvo de muy corto plazo o para empresas de flujo de fondos. Pero bueno, acá también hay muchos pesos que tienen cepo de grandes inversores que no pueden hacer otra cosa. Y es como un poco, bueno, me imagino que debe haber muchos sectores de la economía, por ejemplo, compañías de seguro que no deben estar muy contentos, y bancos que no deben estar muy contentos con estas declaraciones, Fran. Sí, está clarísimo que hubo una gran pérdida de valor en muchas posiciones esta semana, en la gran mayoría, la realidad, si uno lo mira en dólares. Todo lo que fue tasa, ya sea plazo fijo, eh, bonos a tasa, lo que fuera, claramente ha perdido en términos de dólar, nada, 15%, 10%. Muy duro, y empieza la licuada, ¿no? Veremos, veremos si sigue así. Se ha calmado un poco en estos días, pero bueno, un tweet que dicen por todos lados que hace que todo se desmorone. Eh, veremos cómo sigue. Tiene una semanita más que aguantar todavía hasta el 22. Por suerte, la semana que viene, como esta, también es corta para ellos. Se ahorran una ruedita, se ahorran la de mañana, se ahorran la del lunes. eh, y medio como que ya hay una especie de feriado cambiario para varias cosas que han parado importaciones y exportaciones. Así que veremos cómo va por ese lado también, que no es para nada bueno, pero Sí, bueno, es lo, a- lo que han ido emparchando, ¿no? Eh, no, parece que
Ahí, Me yo parece te que no. escucho Ah, entrecortado, Cam. ok, ok, que no, no, estamos. Ah, Pensé que bien. estabas hablando y no estabas hablando. Por Ah, eso bien. Sí, acá el mercado busca cobertura y se encuentra con un problema. Faltan bienes activos, ¿sí? Em, sobran pesos, por decirlo de otra forma. Vemos que la demanda de dinero empieza a caer, los depósitos eh, a plazo fijo caen bastante fuerte, ¿sí? Hay una fuerte salida de depósitos, eso se nota y a veces uno lo puede estar provocando sin darse cuenta. Empresas tienen fondos de money market, empiezan a retirar y los fondos de money market atrás tienen una buena posición calzada en plazos fijos. ¿Sí? Entonces probablemente esté ganando la caución que es diaria sobre los plazos fijos, que es a 30 días. Entonces, bueno, el desarme de posiciones por ahí viene eh, muy fuerte. ¿Sí? Acá queda claro que, bueno, el responsable de la situación macroeconómica no es Milei, es el gobierno. eh, por Milei, si no lo dijo, seguramente lo va a decir, que él no emitió peso, que él no endeudó al país, que él no declaró el déficit fiscal, no tiene déficit fiscal. Entonces, acá evidentemente la frágil situación macroeconómica otra vez nos vuelve a poner contra la cuerda y vuelve a meter presión en los títulos de deuda. Esto es importante. Eh, en un escenario en donde si esto sigue pasando, si sigue subiendo, si se sigue agrandando la brecha, cada vez para mi ley es más posible dolarizar, ¿sí? Tiene menos costos, necesita menos dólares, ¿sí? Y ahí donde empieza a jugar es qué va a pasar con la deuda en pesos, ya sea dólar link, SER y a tasa fija, sobre todo SER y dólar link. En algunas declaraciones dijeron que eso se iba a respetar, que no iba a haber una rotura de contrato, pero bueno, sin lugar a dudas le va a poner una especie de presión al mercado de bonos en pesos, de plazos fijos, que un escenario, como planteaba hasta la misma gente de Milei ante algunos fondos de inversión, que no iba a haber una licuada violenta, ¿sí? Pero bueno, todo está por verse y ahí es donde nosotros poníamos al principio un escenario bastante binario, ¿sí? Es decir, un plan más moderado con cepo, desdoblamiento, puede generar menos picos inflacionarios, un overshooting del dólar más bajo y la necesidad de respetar, en términos generales, la deuda en pesos. Un escenario de una licuada más rápida, más violenta, va a generar picos de inflación y de overshooting en el dólar más rápidos, más altos, ¿sí? Quizás una estabilización más rápida si todo saliera bien, eh, pero va a poner mucha incertidumbre con respecto a todo lo que es el endeudamiento en pesos y probablemente veamos niveles de inflación o de hiperinflación más agresivos que en el otro caso. Es como pasar la tormenta más rápido o más lento, suponiendo que ambos planes tienen posibilidades de éxito. Entonces, ese es el escenario binario que hay que tener en cuenta y ahí es donde hay que atarse a función al perfil y a lo que uno cree que puede pasar con el escenario eh, electoral. Si yo creo que Milei gana en primera vuelta, holgadamente, eh, bueno, y creo que vamos, y soy un perfil conservador, debería dolarizarme sin tener ningún tipo de duda, ¿sí? Obviamente después hay zonas grises que son más complicadas, como el caso de las empresas y la administración del flujo de fondos. Llega el invierno, los índices de actividad, acabamos un poco más rápido, los índices de actividad ya empiezan a dar mal, sobre todo si vemos las principales caídas, obviamente como era de esperarse en el campo, pero también en la industria manufacturera relacionada con el sector agroindustrial. Ahí que para nosotros tiene más peso y un peso más importante y puede ser hasta cuestiones macroeconómicas más importantes a la vista es el tema de la minería, que viene bien todo lo que es la parte de minerales y energía. ¿Sí? Y un poco para finalizar, llegó Fran, esto lo estábamos esperando, uno nunca sabe eh, cómo va a ser, pero sabe que llega. sí, sí, uno nunca sabe qué se van a inventar, cuál es la siguiente, ¿no? Esta es bastante delirante, creo, no sé, a mí me suena delirante. Tener que avisar con varios días de anticipación qué es lo que voy a comprar, ya, no sé.
Teníamos parking de 5 días, ahora tenemos que avisar con 5 días de acá al, bueno, es que ni siquiera el viernes, porque sería el lunes de la otra semana, serían los 5 días hábiles. Voy a comprar Coca-Cola. Es increíble. Obviamente esto Eh, digamos, no afecta a casi nadie, es muy particular, pero igual, es tremendo. bueno, acá es más o menos como tener que avisar que uno va a ir al supermercado y va a gastar más de 50.000 pesos, Ah, pero llegó. A ver, para los clientes extranjeros, la normativa, primero salió una normativa, después salió una aclaración que cambió bastante la normativa, es como que fueron viendo a ver cómo golpeaban y cuánto. Acá lo importante, a ver, es eh, pone montos, ¿sí? Para inversores locales y no pone montos para inversores extranjeros, 5 días hábiles para avisar para los inversores extranjeros. Esto tiene la clara eh, intención de frenar todas las operaciones de extranjeros que obviamente pueden ser grandes empresas y multinacionales que pueden mover mucho volumen hasta el día de las elecciones, porque esto salió ayer, entonces prácticamente no hay tiempo, 5 días hábiles, sería desde hoy hasta la semana que viene, tenemos 5 días hábiles, entonces recién las operaciones empezarían a cursar a partir de el lunes poselecciones, 23 claro. el lunes 23. Entonces, esto para los extranjeros, pensando en las multinacionales, las grandes empresas extranjeras, es frenar un feriado, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, bursátil de una semana. ¿Sí? No es un feriado bursátil. Para los inversores locales, ahí, bueno, 200 millones más para empresas grandes, diarios, ¿sí? Hasta esos montos no hay que avisar, con lo cual las empresas, bueno, tendrían que ver de mover 200, menos de 200 millones por día en las ruedas. No es el caso más habitual. Si bien hay algunas operaciones que exceden esos montos, creemos que se pueden eh, ir Sí, separando en un par de regulando. días. Sí, sí, sí. Exactamente. Lo que pasa es que acá el problema, Fran, vos lo tenés que si vos te querés dolarizar y sos empresa, si vos hoy compras 200 millones, mañana vendés 200 millones. Si tuvieras que hacer más, ya mañana no podés vender 200 millones porque hoy no podrías, pero mañana o el martes no podrías estar Ujú. comprando 200 millones. O sea, tendrías que estar comprando 100 y vendiendo 100. Entonces, es como que porque esto es por monto operado, entonces como que intenta trabar la entrada y la salida, ¿sí? Entonces cuando yo entro no tengo problema, pero cuando salgo y quiero seguir entrando, ahí sí se me empieza a trabar, si bien pensamos que no es de mucha aplicación para la mayoría de los inversores. Entran muy poco en este juego, salvo los extranjeros, y lo que sí es importante, porque esto permite ver por dónde viene la mano o por dónde va a venir la próxima cachetada, es que afecta a las compras de las ONs con ley extranjera, cuando uno transfiere títulos al exterior, es decir, uno quiere salir del país, ya tiene los títulos y los quiere transferir, ¿sí? Se evalúan. Los CDRs, ¿sí? Y tanto las ON es con cualquier moneda, ¿sí? O sea, yo por el mero hecho de comprar CDR ya es como si estuviera haciendo CCL, entonces ya ahí pega en la limitación. Y la venta de títulos con liquidación en moneda extranjera, obviamente es tomar una ley de que está en peso y la vendo en dólares solo para hacer MEP, entonces ahí también me entro en esta restricción. Esta restricción pensamos que no va a ser, puede haber, muy probablemente hayan algunas más, todo dependerá también del resultado electoral y de la necesidad del gobierno de llegar con chances a un balotaje y de qué esté pasando con el mercado. Pero bueno, sin lugar a dudas vamos a un escenario de mucha volatilidad, de mucho riesgo, atarse mucho al perfil del inversor, atarse a lo que uno cree que es lo que puede pasar. Nosotros estamos recomendando mayormente dolarización, para algunos casos puntuales la búsqueda de cobertura, aunque, Fran, empezamos a recibir llamados de fondos en donde no tomaban más suscripciones a fondos que Ah, ajustan por dólar oficial. por dólar oficial. Sí, la realidad es que se están quedando sin títulos para comprar. Ayer un poquito la situación se había normalizado.
pero con todo el lío que hubo el día martes, la realidad es que se hizo todo muy complicado para los fondos para poder alocar el dinero que les estaban enviando. Eh, Obviamente, si todos quieren cobertura, eh, no tenemos que comprar, ¿no? Entonces el fondo dice, no me puedo quedar con los pesos, me mata quedarme con los pesos, mato a los que ya estaban dentro del fondo, o sea, los cuotapartistas que los estoy afectando mucho, así que dijeron, bueno, no, vamos a hacer un parate, eh, y bueno, y aún así hay algunos fondos que siguen sin recibir suscripciones, ¿no? Rescates se pueden hacer normalmente, suscripciones no hay. ¿No lo escucha Fran? Eh, Eh, a ver, estoy muteado, no se me escucha. Ah, acá me dicen por la cucaracha que me escuchan. No sé si será, si serás vos, Robert. Pero bueno, en principio es eso, ¿no? Los fondos no tienen dónde poner el dinero, entonces tratan de parar un poquito las suscripciones y decir, bueno, vamos a esperar eh, que, que se normalice un poco y nada, trataremos de llevar estos días de a poquito, si se quiere, para no tener que comprar todo el volumen al mismo tiempo, y por eso hacen ese parate. Es bastante trágico en el sentido de eh, nadie confía en los pesos, ¿sí? Lo de Milei ya es anecdótico a esta altura, ¿sí? Eh, pero, digamos, la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Era algo que ya todos sabíamos. Todos sabíamos que todos buscan cobertura. Ahora llegó al extremo y por eso las medidas que tienen que salir a tomar las administradoras de fondos. Si, si no fuera por eso, tarde o temprano iba a pasar el 23 de octubre después de las elecciones, iba a pasar, no sé, el viernes antes de las elecciones iba a pasar en algún momento. Sí, se adelantó una semanita, nada más. No sé, Robert, si ahí ya me escuchás. ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí, te escuchamos perfecto. ahí la señal inestable. Así que sí, correctamente, eso es lo que vemos que está pasando, por eso decimos faltan bienes. Hay empresas que nos comentan que no hay entrega de mercadería, entonces todos estamos buscando cobertura, pero es difícil encontrarla. Y sumado a un panorama electoral y a lo que puede hacer un cambio de gobierno con respecto a los instrumentos financieros, quizás los que más en presión están son los que ajustan por inflación, empieza a tornar el escenario bastante más complicado para lo que es la demanda de dinero. Así que, bueno, esta es la presentación y el panorama de esta semana. No queríamos dejar de hacerlo porque nos parece importante con las novedades que hemos tenido. Así que, bueno, a seguir buscando cobertura, que sea un gran fin de semana largo y nos preparamos para los días preelectorales, Fran. Sí, vamos a tener que descansar lo más posible este fin de largo que nos viene, porque probablemente la semana que viene sea toda una aventura, toda una aventura. Pero bueno, trataremos de, de ver cómo lo surfeamos. Ya a esta altura es surfear una ola de tsunami. Veremos, veremos. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado en este jueves y los esperamos el próximo viernes en la previa de las elecciones. Que tengan muy buen fin de semana y muchas gracias. Un buen fin de semana para todos. Chao, chao.